equals your O. Su E más su E igual a su O. Okay, what that means is that your opinion on a subject La E es que la opinión en el sujeto que estamos hablando is the sum of your experience plus your education. es la suma de su experiencia con su educación. Now, most people have no experience in MLM, yes? La mayoría de las personas no tienen ninguna experiencia con los MLM. And most people have no education in MLM. Y la mayoría de las personas no tienen ninguna educación en los MLM. Multinivel. En los multiniveles, gracias. But even though they have no experience and no education, they still have an opinion. Pero aunque no tienen ni educación ni experiencia, siempre tienen una opinión. But what they have is an uneducated, inexperienced opinion. Y lo que tienen es una opinión no educada. And that's why you and I are called trusted advisors. Y por eso es que nosotros nos llaman consejeros confiables. Okay, so I often will say to people before I ever speak with them, may I send you the most important, like a short 15 minutes, that is the most important financial information I've ever heard. Lo primero que yo hago con las personas antes de mandarle algo, le digo, ¿puedo compartir contigo una información de 15 minutos? That I wish someone had given me when I was 18. Que yo hubiera deseado que alguien me hubiera dado cuando yo tenía 18 años. Okay, the resource is on YouTube and it is available in Spanish. El recurso está en YouTube y está disponible en español. It's also available as a book También está como libro and it's also available as an audio. y también está available como audio. And the book is called The Business of the 21st Century. Y el libro se llama El negocio del siglo XXI By Robert Kiyosaki. por Robert Kiyosaki. On YouTube, there is a short video that's about 15 minutes in Spanish. En YouTube hay un video como de unos 15 minutos en español. And this teaches people about why this is the business of the 21st century. Y eso les enseña a las personas el por qué este negocio es el negocio del siglo XXI. Now, you and I have to really understand our own problem. Ustedes y yo tenemos que entender nuestros propios problemas. And that is this. Y ese es el siguiente. That around the world, we're supposed to work for this 40 years. Que alrededor del mundo estamos supuestos a trabajar por 40 años. And supposedly at 60 to 65, we'll have enough for retirement. Y supuestamente a la edad de 65 años vamos a tener lo suficiente para retirarnos. Without government assistance. Sin la asistencia del gobierno. Is that true? ¿Es eso cierto? Is that true in Peru? Eso es cierto en Perú. Because it's not true in the United States. Porque no es cierto en los Estados Unidos tampoco. And it's not true in Europe. Y no es cierto en Europa. Most people reach 65 with debt. La mayoría de las personas llegan a los 65 años con deudas. Is this true here? ¿Es eso cierto acá? Okay, so you and I can't be afraid of this topic because they are inexperienced and uneducated and they don't know their options. Así que no tenemos por qué estar asustados porque ellos son inexpertos, no tienen experiencia. Because if they knew their options, they would not be an employee. Y no saben las opciones, porque si tuvieran las opciones no fueran empleados. Okay, so trusted advisors. Así que consejeros confiables somos nosotros. Okay, open-minding people. Abriéndole la mentalidad a las personas. And most of the time I let that 15-minute video present for me. Y la mayoría de las veces yo dejo que ese video de 15 minutos presente este tipo de negocio para mí. But today you get me live. Pero ustedes hoy la tienen a ella directamente. Okay, so Con todo y baile. okay, so here's the deal that you and I want to know, and this should be taught in elementary school. Aquí es lo que ustedes deberían de saber y eso deberían de enseñarlo en la escuela elemental. The reason I am so passionate about this business and especially about teaching parents La razón por la que estoy tan apasionada en este negocio y enseñarle a los padres is because you are the only one who is going to teach your children to be smarter than you. es porque ustedes son los únicos que le pueden enseñar a sus hijos a que sean más inteligentes que ustedes. The school system is not going to teach them this. El sistema escolar no les va a enseñar eso a sus hijos. College is not going to teach them this. La universidad tampoco le va a enseñar eso a sus hijos. And let me tell you what a lot of people do to make more money.
Y déjeme decirle lo que la mayoría de las personas hacen para hacer dinero. They go back to school to get another degree Ellos se regresan a la universidad para tener otro diplomado, in the hopes that that will make more money. Is this true? con esperanza de que eso le va a dar más dinero. Eso es cierto acá. The wisest thing I ever heard was from a gentleman who had lots of degrees, and listen closely. La cosa más inteligente que yo he escuchado es de un señor que tenía muchos posgrados. He said the problem with getting extra degrees, extra education, El problema de tener más diplomados y más educación is that all that knowledge is in my head. es que entonces todo ese conocimiento está en mi cabeza. And that means the more successful I am, Y eso significa que mientras más éxito yo tengo, the more time they want from me. más tiempo necesitan de mí y quieren de mí. Are you seeing the problem? Están viendo el problema real. Okay, the answer is leverage. La respuesta es el apalancamiento. You've got to find a way to leverage yourself. Tienen que encontrar la manera de apalancarse ustedes. Understand? ¿Entienden? This is what Alan's been talking about in the entire time, and this is why these fly-ins are so powerful. Esto es lo que Alan le ha estado diciendo todo el tiempo, y estos fly-ins son muy poderosos. You are getting the most powerful education for 30 solas. That's ridiculous. That's the price of a burger. Ustedes están recibiendo esta información tan importante. Llega esto a ustedes solamente por 30 soles. I want you to know your informal professors here. Yo quiero que ustedes vean que Your informal professors. o sea, que somos profesores informales para ustedes. Many of us flown in from all over the place for you. La mayoría de las personas hemos venido de otros países para ustedes. We're going to give you an advanced degree in making money. Así que le vamos a dar un diplomado avanzado en cómo ganar dinero. Was that for 30 soles again? ¿Era eso por 30 soles de nuevo? We need to make sure this room is filled because no one is going to teach them what you and I are going to teach them. Ustedes tienen que asegurarse que este salón está lleno de personas porque nadie le va a enseñar lo que nosotros le estamos enseñando acá. If not you and me, Si no somos nosotros, then who? entonces ¿quién? And who's going to teach your kids? ¿Y quién les va a enseñar a sus hijos? Who's going to teach the children of Peru? ¿Quién le va a enseñar a los hijos de Perú, a los niños de Perú? I'll tell you who. The army of trusted advisors that you educate. Yo le voy a decir quién es la milicia de acá, de ahora, de estos consejeros educados y confiables. Okay, so here are the 4 options in making money. Aquí hay las 4 opciones de hacer dinero. You can be an employee Tú puedes ser un empleado and trade your time for money. y cambiar tu tiempo por dinero. Most people work 8 to 12 hours. La mayoría de las personas trabajan entre 8 a 12 horas. And if they make 6 figures or more, Y si ellos ganan más de $100,000 o más, most of them are working 12 to 14 hours la mayoría trabajan más de 14 horas or more. o más. And that does not count traveling. Y eso no cuenta el tiempo que nos toma llegar al trabajo. Okay, so some people think, okay, they get this doesn't work. You guys know this doesn't work, right? Entonces sabemos que algunas personas ya saben que esta parte no funciona. Okay, so most people hop out of this quadrant and they hop into this quadrant. Y muchas personas cambian de este cuadrante hasta el siguiente cuadrante. I'm going to start my own business. Yo voy a comenzar mi propio negocio. Maybe a restaurant. A lo mejor va a ser un restaurante. Now there's a 24/7 business. Eso es un negocio de 24/7. Oh, let me do a retail shop. O voy a tener una tienda retail. That's 24/7. Eso también es 24/7. Let me try a franchise. O debo comprar una franquicia. Did you know the average franchise owner only makes $60,000 a year? La mayoría de las franquicias solamente ganan $60,000 al año. Did you get that? ¿Ustedes entienden esa parte? And that means if they want to make more money, they have to own another franchise. Y si ellos quieren ganar más dinero, tienen que tener otra More franquicia. employees. Más empleados. Okay, most business owners will tell you that all they did was buy a job. La mayoría de esos dueños de negocios convencionales le van a decir que lo que hicieron fue que se compraron un trabajo. And let me tell you why the Vietnamese market was so powerful. Y déjenme explicarle el por qué el mercado vietnamita es tan poderoso. Everybody wanted to know why they grew so fast. Todo el mundo quería saber el por qué ellos se movieron tan rápido. Here's why. Aquí es por qué. Listen closely. Escuchen. They knew that their culture came to the United States in order to get financially free.
Ellos vinieron a los Estados Unidos principalmente para tener la libertad financiera. or to Europe, or wherever they went. O a donde quiera que fueran, a Europa, donde fuera. They did make a better life, Ellos hicieron una vida mejor, but they worked 24/7. pero trabajaban 24/7. And they knew their children were going to work Y ellos 24/7. sabían que sus hijos también iban a trabajar 24/7. Their children were being raised in the nail salons and in the restaurants. Sus hijos iban a estar crecidos en un shop de salón, en un salón. And here is what they said to them. Y esto es lo que ellos le dijeron a ellos. We came to America in order to get financially free, Vinimos a América para ser financieramente libres, but we only did half the job. pero solamente hicimos la mitad del trabajo. We only got financially stable, Solamente tenemos la estabilidad financiera, but we have no time and no life. pero no tenemos ni tiempo ni vida. Let's get with New Skin and finish the job. Pongámonos con Nuskin y terminemos el trabajo lo que vinimos. We came to get financially free. Vinimos por la libertad completa de tiempo y dinero. This is the same message for Peru. Este es el mismo mensaje para acá, para Perú. The job is not done. El trabajo no está hecho. And I am passionate to engage you in being trusted advisors of this information. Y yo estoy apasionada para empoderarlos a cada uno de ustedes para que compartan ese mensaje. And you don't have to say everything I'm saying. You're going to pat people and open their minds and then do their faces. Y ustedes no tienen que decirle todo eso a las personas, solo tienen que mandarlo a donde están los recursos para poder abrirle su mentalidad. And then you're going to introduce them to some of the sharpest people they've ever met who are in this room. Y entonces lo van a introducir con las personas más influenciantes que ustedes tienen acá en Nuskin. Because I promise you this is true. Porque le prometo que esto es cierto. People want community more than they want anything. Y las personas quieren la comunidad más de lo que ellos quieren cualquier cosa. A place they can belong, Un sitio donde ellos se sientan que pertenecen and a place they can make a difference. y en un lugar donde ellos puedan hacer una diferencia. If that's true for you, please stand up. Si eso es cierto para ustedes, por favor, levántense. Please stand up if that is true for you. Si I eso want es to know if cierto, that's true. levántense. Ella quiere saber si eso es cierto. Okay, I thought I was in the right room and in the right country. Ok, yo pensé que estaba en el lugar correcto y en el país correcto. Okay, so now, thank you. Muchas Relax. gracias. Okay, so once people understand, being an employee is not the answer, and most people can't even afford to think about starting their own business, even if they wanted to. Is this true? Quiero que entiendan que siendo un empleado o cambiarse de ese cuadrante para tener un dueño de negocio y ser esclavo no es la respuesta. People don't have cash flow. Las personas no tienen un ingreso fluyente. That is the problem. Residual. Ese es el problema. They need a cash flow machine. Ellos necesitan un flujo de dinero, una máquina de flujo de dinero. Okay, so Robert Kiyosaki says this half of the quadrant is like running up a down escalator. Ever tried it? Robert Kiyosaki dice que esta parte del cuadrante es como estar caminando en una escalera eléctrica. How many of you guys have ever tried that? ¿Cuántos de ustedes han probado Oh my eso? God! Okay, did anybody get to the top? Because I didn't. I couldn't do it. ¿Alguien llegó a la cima haciendo esto, tratando de caminar al revés en una escalera eléctrica? Okay, and this is something Alan said yesterday. He said, listen, even if you're on the right track financially, you're doing okay. Y esto fue lo que Alan dijo ayer, que aunque no estaban financieramente libres, pero ya están en el lugar correcto. If anyone in your family has an illness, Si alguna persona en la familia tiene un negocio, if anyone in the family gets laid off, si alguna persona en su familia pierde su trabajo, if anyone in the family gets divorced, si alguna persona en su familia se divorcia, you're back at ground zero. vuelven de regreso al nada, a cero. I've had to start again financially twice. Yo tuve que comenzar financieramente 2 veces. Once when I was 28, Una vez cuando tenía 28 and once when I was 41. y una vez cuando tenía 41. You know the story ends well. Ustedes saben la historia también. That's because of Houston. Eso es lo que a través de la música. Yes, but we'll talk about that later. Okay, so the next quadrant is over here, being a business owner. El siguiente cuadrante es allá siendo dueño de negocio. Now here's what you need to know. The difference between owning a business and being a business owner is an important distinction. La diferencia en ser dueño de un negocio o ser un empresario, un emprendedor. A business owner creates an asset that is not dependent on them.
Un emprendedor realmente genera activos que no dependen necesariamente de ellos. Did you get that? ¿Entienden esa parte? Sí. The difference between owning a business, La a dif- restaurant, a retail store, a nail shop, whatever, La diferencia de tener un negocio convencional como un restaurante and being a business owner y tener un dueño de negocio emprendedor como este de acá is that a business owner creates an asset that they are not the most important part of. es porque pueden crear un activo que la misma persona no es lo que depende de lo que se va a generar. Everybody clear? ¿Están claros? Okay. So once you are a business owner, you have the ability to invest where the wealthy invest. Una vez que ya eres un emprendedor de esa manera, puedes pasarte al siguiente cuadrante y poder invertir. These are the only options, guys. Estas son las únicas opciones And most people don't even know this. y la mayoría de las personas ni las saben. It should be taught in high school Eso lo deberían de enseñar en la escuela secundaria, because people are more open-minded in high school than they are when they're 30. porque las personas en la escuela secundaria tienen la mentalidad más abierta que cuando tienen 40 años. Okay, so I'm going to just talk about our business, multi-level marketing, building a distribution channel. Así que les voy a hablar ahora de nuestro negocio, los multiniveles, creando un canal de distribución. I used to be the most important part of my business when I started it. For those of you who are starting, you are the most important part of your business. Yo era la mejor persona de mi negocio cuando yo comencé y ustedes también son las mejores personas de su propio negocio. But over time, you are going to build a distribution channel that you cannot outwork. Pero después ustedes van a crear ese canal de distribución de la manera que ustedes no lo pueden sobrepasar. When you have teams all over Peru, Cuando ustedes tienen un equipo en todo Perú and when your teams start spilling out into other y countries, cuando sus equipos comienzan a llevar eso a otros países, even if you were to work 24 hours a day, 7 days a week, aunque tú trabajaras 24/7 toda la semana, you can't even outwork 10 people in your network, no vas a poder realmente hacer más de lo que puede hacer el equipo completo. let alone 1,000 people, Imagínense que fueran miles de personas let alone 10,000 people. o que fueran más de 10,000 de personas. Understand? ¿Entienden? Okay, you are building a distribution channel. Ustedes están construyendo un canal de distribución. Now, here's what most people do not know, and you may not know. Esto es lo que la mayoría de las personas no saben y es posiblemente que ustedes tampoco lo sepan. Many traditional businesses Muchos negocios tradicionales have a multi-level marketing arm tienen una manera de hacerlo multinivel and you don't even know about y it no lo saben. because they know it's the least expensive, most profitable way to do business. Porque ellos saben que es la manera más económica de poder hacer negocio. MCI, how many of you guys are old enough to remember MCI? MCI, la compañía de teléfonos, Remember? Get 10 friends who get 10 friends who get 10 friends who get 10 friends. What's that called? busca 10 personas, 10 personas, 10 personas. ¿Cómo se llama That's eso? called multi-level ¿Está marketing. bien? Eso se llama mercadeo en red. How many of you guys have ever seen that skincare commercial where the girls all poke out of the windows? ¿Cuántos de ustedes han visto un comercial de belleza donde la chica se quita la parte de la cara? And you tell your friends, and you tell your friends. Y tú le dices a tus amistades y le dices a tus amistades. How many of you guys have seen this on Facebook all the time? If you like this, send this to your friends. ¿Cuántos de ustedes han visto esto en Facebook? Si te Raise your gusta hand. esto, compártelo con tus Raise amigos. your hand if you understand that everybody does it. They just don't understand how good it is when you actually get paid. Levanten la mano si ustedes realmente entienden que eso ya las personas lo están haciendo. Lo único es que no están ganando dinero por eso. Oh my gosh, raise your hand if you get this. Oh, levanten la mano si entienden esa parte. Oh, God bless me, I can do the topic. Oh, Dios Okay. los bendiga. Ya puedo hacer este tema. So, I wish I could get a little passionate about this for you. Yo quisiera poder estar mucho más apasionada para ustedes. I'll try and do a little better. Voy a intentar hacerlo mejor. Okay, so, I don't think I need slides. So, Que necesito los so here's what I want you guys to understand about this. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan de esto. And this is a very powerful question that you can ask people. Y esta es una pregunta bien poderosa que ustedes le pueden decir a sus personas.
Could you stop working right now and be financially okay? Tú puedes dejar de trabajar ahora mismo y estar financieramente libre. Can anybody in this room stop working right now and be financially okay other than the team elites? Cualquiera de acá de este salón puede dejar de trabajar y estar ok, aparte de los team elites. Okay, the next question is, if you keep doing what you're doing right now for the next 5 years, can you then have money working for you instead of you working for money? Because that's the question. The question is, do you have any place that money is working for you rather than you working for money? That is the question. That's a writer-downer. La siguiente parte es, si tú sigues haciendo lo mismo que estás haciendo en los próximos 5 años, ¿vas a poder dejar de trabajar y estar financieramente bien? Esa es exactamente la pregunta que queremos hacerle. ¿Puedes parar ahora? O si estuvieras siguiendo haciendo la misma cosa, tienes un vehículo que hace que el dinero trabaje para ti. And the answer for most people is no. Y la respuesta de la mayoría de las personas es no. Okay, so I want to ask you a question as to which would be easier in Peru. Así que le voy a hacer una pregunta de cuál sería lo más fácil acá en Perú. The difference between making $3,000, that would be $3,000 would be about 10,000 solas? Yes. Okay, the difference between making 10,000 solas in salary La diferencia de ganar 10,000 soles de salario in a month en un mes versus 10,000 solas in a leveraged income versus 10,000 soles en un vehículo que te apalanque, is that a leveraged income would be an asset es que un ingreso apalancado sería un activo that is bigger than you, que es mucho más grande que tú, that will keep coming in, que va a seguir llegando, versus the one-time paycheck as an employee. aparte del pago de una sola vez como un empleado. Now, believe it or not, I don't know the math, so Alan's going to help me here. Créanlo, no sé la matemática, pero Alan nos va a ayudar. 10,000 solas, 10,000 soles, ya, muy poquito español. muy poco. Okay, so 10,000 soles, 10,000 soles, believe it or not, if it, in a leveraged way, is equal to 3 million in the bank. créanlo o no, en una manera apalancada eso quiere decir como 10 millones. So Que how hay que many, tener en un banco para que la inversión te dé eso, el interés. at least 30,000 sola, no, what, no, like 300, how many, No, 2 million soles. how many solas? 2 million and 3 million. About 10,000 soles. 3 million. Yeah, it's Well, 3 million. you need a lot of money to be able It's to a make lot it. of money. Okay, does everybody know what 3 million is? ¿Alguien sabe lo que son 3 millones? Okay. Yeah, you can do it in dollars here. You can do it in Oh, great. Okay, so 3,000 a month is equivalent in leveraged income is equivalent to 3 million in the bank at current interest rates. $3,000 al mes es el equivalente a tener 3 millones de dólares en el banco. We do not financially educate people, so let me do something really easy for you. Nosotros por lo regular no educamos a las personas en finanzas, pero déjenme hacer algo bien rápido para ustedes. Your whole 45 years of work, Todos sus 40 años de trabajo, you were supposed to put millions of dollars away. estaban supuestos a poner millones de dólares en ahorros. And then you were supposed to live off that at 65. Y después estaban supuestos a vivir de eso cuando cumplieran 65. And you weren't supposed to live off the millions, you were supposed to live off only the interest, so the principal remained. Y estaban supuestos a vivir solamente de los intereses para que el capital se mantuviera ahí. Okay, what we teach you is consumption and debt. Lo que le enseñamos es el consumo y deudas. Is this true, guys? ¿Es cierto o no? We don't teach you about this. We teach you consumption and debt. No le enseñamos la parte de la inversión, solo le enseñamos el consumo y las deudas. That should be illegal. Eso debería ser ilegal. You and I are the trusted advisors to educate this. Ustedes y yo somos los consejeros confiables para poder educar acerca de eso. So even becoming just a brand executive Solamente convirtiéndose en un representante de marca and a lapis y un lápiz is more money than most people will retire on. es mucho más dinero que la mayoría de las personas se van a retirar. Oh my gosh. Oh, Dios mío. Are you guys getting this? ¿Lo están entendiendo?
Okay, so I saw a whole bunch of rubies get up here. Yo vi muchos rubíes acá, lápiz. No, rubies got up here. Oh, just to speak, yeah. No. No, there wasn't recognition for ruby. No, yeah. Okay, well, That was lápiz. wait till we recognize the rubies, but we recognize the lapis. That's more money. They're making more money than most people retire on. Okay, todos los lápices que pasaron por acá hacen más dinero que lo que hace una persona cuando se retira. So which would be easier ¿Cuál será más fácil in Peru? en Perú? Saving $5 to $10 million Ahorrar entre 5 a 10 millones de dólares o de soles. or let's just take the next year. O- In the next year, what would be easier? Saving $3 million En el próximo año, ¿qué será más fácil? ¿Ahorrar $3,000 or becoming a ruby? Oh, Finding 4 people that would like to be educated like this, around people like this, in front of a trend like this, in a country like this, over the next 5 years where your country is the hope for many? Which would be easier? ¿O qué sería más fácil? ¿Si guardar ese dinero o convertirse en rubí? Buscar 4 personas que quieran ser representantes de marca acá, en su mercado, en su país, que quieran hacer eso. ¿Qué sería más fácil de las dos? If you think saving $3 million is easier, then stand. Si ustedes piensan que ahorrar los 3 millones es más fácil, por favor, levántense. If you think becoming a ruby in front of this trend in this country with mentors like this and a company like this, in the next year to find 4 people that would like to improve their lives and change their financial future, if you think that would be easier in the next year, please stand. Si ustedes piensan que convertirse en rubí en esta tendencia, en este mercado, en este país, a cómo está, con estos mentores que tenemos, por favor, levántense. Okay, wait a minute. Are you telling me that some of you think $3 million in the next year would be easier for you to make? No, they just didn't receive the translation on time. Oh, okay, go. Ella pensó que los que no se habían parado es porque pensaban que era más fácil los 3 millones y es que no habían recibido la traducción todavía. Okay, so this is why this industry is so powerful. Esta es la razón por la cual esta industria es tan poderosa, But again, people are not educated about this. pero de nuevo las personas no están educadas acerca de esto. But people don't stop having opinions just because they're uneducated and inexperienced, do they? Pero la gente no deja de opinar aunque no estén bien educados ni tengan experiencia. So I just want to say to you again to remember that this 15 minutes that's in YouTube will explain all of this to anyone, and the way I get people to listen is this. Yo quiero que sepan que esos 15 minutos de recursos que les expliqué al principio, que están en YouTube, es lo que hace que educa a las personas por ustedes. Is taking your income to the next level of interest to you. Es llevar su ingreso al siguiente nivel, algo que les interesa. If it is, stand up. Si eso es cierto, por favor, párense. No, if changing your financial future is of interest to you, Si stand up. cambiar su futuro financiero les interesa, por favor, levántense. Yeah, the reason why I'm having you stand up is because I want you to see each other. I want you to understand. La that. razón por la cual yo quiero que se levanten es porque quiero que se miren unos a otros. And then I just say to them, may I send you 15 minutes of the most important financial information that I've ever listened to. Entonces le digo, quiere que te envíe una información con los 15 minutos de aparte de la información financiera que te da aquí en Realidad. And that's your whole topic. Y eso es todo el tema. You are in front of an incredible trend, and you are amazing people. I am loving being in Peru, and you are a part of an incredible team of informal professors. And I want you to know that Latin America is looking at Peru. You are Ustedes the están leaders. enfrente de una oportunidad, con una tendencia, con unos mentores excelentes en este gran mercado de Perú. You are the leaders of tomorrow. Ustedes son los líderes del mañana. Y de hoy, ellos son los líderes de Will you hoy. thank my translator? Y por favor, denle